ponencias. Nos acompaña el CUP Nezahualcóyotl con el foro El equilibrio entre la salud física, mental de nuestros pacientes. Y para llevar a cabo la siguiente ponencia tenemos al licenciado psicólogo Josué Rodríguez Hernández, el cual es licenciado en Psicología por la Universidad La Salle, psicoterapeuta internacional en especialidad en prevención y atención de casos de abuso sexual. Y el tema con el cual nos va a estar compartiendo esta tarde es la búsqueda del sentido de vida en el profesional de la salud. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Es este? ¿Quiere ponerlo? Sí, claro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles su presencia, su compañía y sobre todo deseo que aprendan o poderles transmitir algo importante para su vida. Bien, este es el tema, la búsqueda del sentido de vida en el profesional de la salud. Obviamente aquí la mayoría creo son profesionales de la salud. ¿Hay alguien que no sea de profesional de la salud? Alce la mano. Todos son de la salud. Excelente. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, para iniciar esta conferencia, esta plática, vamos a hacer una analogía. Imaginen que cuando una persona nace, es como si tuviera un jarrón. Todos nacemos y cada quien va a tener su jarrón de diferente forma. Es un jarrón que está vacío. Es un jarrón que vamos a empezar a llenar. Ahora, la siguiente, por favor. Cada día que vives, imagina que vas juntando una bolita de cada color. Si es una emoción positiva la que vives o es un día positivo, imagina que en tu vida vas llenando bolitas de colores. ¿Cuál es el detalle? No todo en nuestra vida son días positivos. A veces también tenemos días que son no tan buenos y esos estarían marcados con las bolitas negras. En la infancia a lo mejor fue un poco más sencillo. ¿Por qué? Naciste y tus papás se encargaban ¿de qué? De absolutamente todo. De darte alimentación, de darte los cuidados. Y entonces durante tu infancia, muy probablemente, llenaste más bolitas de colores. Había días malos, sí, evidentemente. Pero tu vida se empezó a llenar de cosas positivas. ¿Recuerdas tus primeras navidades? La visita a lo mejor a la casa de la abuela. Y todos esos son emociones positivas. ¿Hubo días malos? Sí. ¿Pero qué sucedió? Empezaste a crecer. Y a veces, ¿qué le ocurre a muchas de las personas? La siguiente, por favor. ¿Se va llenando de qué? De bolitas negras. De días desperdiciados. De días que realmente te puedes hacer la pregunta, ¿valió la pena? ¿No valió la pena? A lo mejor, de aquí de la infancia a la adolescencia, ¿recuerdas tus momentos de prepa? Salías, te divertías, disfrutabas de la vida. Sí, sigue habiendo bolitas negras abajo. Pero te dijeron, tienes que ir a la escuela y empezaste a lo mejor, a estresarte. No conocías responsabilidades. Y ahí llegaron todas las responsabilidades. Después, ¿qué sucedió? Ya acabé la escuela, ahora tengo que trabajar. ¿En qué momento a lo mejor te pudiste haber perdido en el camino? ¿En qué momento a lo mejor entraste como en una rueda de hámster? ¿Han visto las ruedas de hámster? ¿Qué característica tienen? Estás corriendo y corriendo y corriendo, pero ¿a dónde llegas? A ningún lado. Y la mayoría de las personas llevan así su vida, corriendo y sin llegar ¿a dónde? A ningún lado. Y miren, a lo mejor en muchos casos del profesional de la salud, no generalizo, tiene una característica. El estrés está todos los días de tu vida. ¿Por qué? El estrés viene con la responsabilidad. No estás trabajando con números. No es algo de que si te equivocas, no importa, mañana lo vuelvo a intentar. Tienes la responsabilidad frente a ti ¿de quién? De una vida. Entonces,
Eso hace que te estreses, que en algún momento a lo mejor te enamoras, empezaste a llenar aquí otra vez bolitas de colores, pero el estrés, el trabajo, te embarazas, quieres tener una familia, pero muchas veces si no tienes los conocimientos, la capacidad de madurez, porque también no nos han enseñado a madurar a lo mejor desde la infancia, no tenemos inteligencia emocional. ¿Qué ocurre con un matrimonio? Termina. Y si ya tienes hijos, peor. ¿Qué ocurre? Las bolitas negras se siguen llenando y llenando y llenando. Si hoy tú hicieras un análisis interno, si analizaras cómo está tu jarrón, tu vaso, ¿cuántas bolitas de colores tienes? ¿Cuántas bolitas negras? ¿Hoy es un día que ha valido la pena o es un día desperdiciado y que llenaste una bolita negra? ¿Sale? Todos en algún momento sabemos que vamos a morir, inevitablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que tu vaso ya se llenó, ya llegó hasta arriba. La siguiente, por favor. Y ese vaso, ¿qué ocurre? Se rompe. Por eso hago esta analogía con estos jarrones. Lo ideal que sería, no vamos a decir que no vamos a tener momentos malos, son como estos, pero va a haber tanto momentos positivos y momentos negativos. ¿Sale? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que les empiece a resonar de esto? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? Empezaron sonriendo y ya ahorita ya los veo muy serios. Ok, la siguiente, porfa. Y ahí está justamente el claro ejemplo de que la mayoría de personas, ¿cómo están corriendo? Toda su vida. Porque nos han enseñado un proyecto de vida. ¿Cómo te enseñaron el proyecto de vida? ¿Cuáles son los 6 pasos para tu proyecto de vida? ¿Nacer? Ok, bueno, así está como por default. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a la escuela, o sea, estudiar. Después de estudiar, ¿qué vas a hacer? Trabajar. Después de trabajar, ¿qué vas a hacer? Encontrar un trabajo. O sea, es estudiar, trabajar, y con ese trabajo, ¿qué vas a hacer? Comprar un carro, comprar una casa, tener una familia, viajar. Párale de contar. La mayoría de personas, después de los 30 años, ¿qué ocurre? Ya cumplieron esas metas. Y entonces dicen, ¿y ahora qué demonios hago con mi vida? ¿Y qué creen que hacen? Van a vivir basándose ¿en quién? En sus hijos. En que los hijos, ¿qué hagan? Nuevamente esa escalera. Y es un ciclo que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué creen que hoy las personas se sienten tan desesperadas, tan vacías? Falta un sentido de vida. Yo a veces les digo a las personas, muchos son como barcos que están en medio del mar sin saber hacia dónde se dirigen. ¿Y eso qué genera? ¿Cómo lo podemos ver? Estrés, ansiedad. Llegan las personas al consultorio, en mi caso, y me dicen, pues es que tengo mucha ansiedad y tengo taquicardia y me están enseñando técnicas de respiración. Ok, ¿sirven las técnicas de respiración? Sí, pero eso es como una droga. Al principio te va a funcionar, pero si no resuelves el problema de origen que te está generando esa ansiedad, ¿qué va a ocurrir? Va a ir aumentando y aumentando y aumentando. En algún punto, ¿la respiración te va a servir? No. Tienes que entonces investigar cuál es el origen de ese problema, de esa falta de sentido, y entonces darle un sentido a tu vida. ¿Qué es darle un sentido a tu vida? Lo que tú quieras darle sentido, a lo que tú le llames felicidad. Para esto, la siguiente, porfa. Vamos a analizar estas frases. La primera, vivir es lo más raro del mundo, porque la mayoría de la gente solo existe. ¿Qué les dice esta frase?
Adelante, por favor. Sí, hay otro micrófono para por si alguien quiere participar. Ay, hablé muy fuerte. Lo que acaba de comentar, que estamos viviendo en la misma carrera, pero no llegamos a ningún lugar. No tenemos algún objetivo, nada más vivimos por vivir. Así es, exacto. Era lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo nos dijeron el proyecto de vida? ¿Cuáles son los 6 pasos? Naces, vas a la escuela, trabajas, quieres una familia, un carro, una casa, viajar. Listo. ¿Y luego qué sigue? Pues entonces tengo que, ya no sé hacia dónde voy. No sé si vieron la película de Buscando a Nemo, cuando querían salir de la pecera, y ya una vez que llegan al mar, dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Y así, sales de la escuela después de los 30, dices, pues ya cumplí esto, ¿ahora qué sigue? Seguir trabajando, seguir haciendo, pero ¿hacia dónde estás avanzando? Corriendo en esa misma dinámica. Ok, ya hice yo eso, ¿ahora a quién le toca? A los hijos. Y ahí empieza nuevamente esa dependencia. Y es cuando las personas llegan a los 60 años. ¿Y cómo llegan a los 60 años? Cansados de la vida, endeudados, sin nada. Porque todo el tiempo que hicieron, correr. ¿Y a dónde llegaron? Se oye feo, pero cuando a veces podemos ver adultos mayores trabajando, decimos, ching, qué feo. Pero eso nos sirve para un aprendizaje. Todo es consecuencia y causa. ¿Por qué están así? Porque siguieron un chip social. Yo siempre hablo de un chip social. ¿Qué es un chip social? Son todas aquellas creencias, ideas o expectativas que te han enseñado y tú simplemente estás repitiendo. Por ejemplo, ahorita lo que les decía del proyecto de vida, ¿eso en dónde está? En ese chip social. Simplemente lo estamos repitiendo de manera automática. Y así como repetimos esos patrones en nuestra vida, también se repiten en los temas de pareja, en los temas de crianza, en los temas de educación financiera. ¿Por qué? Es muy fácil estar en la zona de confort. Para crecer hay que hacer, hay que ser. Entonces, muchas personas no buscan salir de esa zona de confort. Es lo más fácil en la vida no hacer nada y seguir simplemente todas esas ideas y creencias que me han enseñado, que estoy repitiendo. Hoy ya dieron un primer paso, que es darse cuenta de algo, porque generalmente esto funciona como una venda. Yo no me doy cuenta, y mientras no me dé cuenta, dicen, ¿quién es el más feliz? El más ignorante. Si yo no sé, soy feliz. Pero aquí el punto es de empezar a despertar una conciencia, que ustedes vayan teniendo a lo mejor una perspectiva diferente. Porque como nos dice esta primera frase, vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente solo existe. ¿Tú estás viviendo o estás existiendo? Me regreso al primer ejemplo. ¿Ya empezaste a visualizar cómo se ve tu vaso? Porque nadie sabe cuándo se va a romper ese vaso. ¿Cuántas bolitas de hidrogel tienes de colores? ¿Cuántas ya están de color negro? ¿Vale? Y otra frase que también tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Alce la mano, ¿quién ha escuchado algo del estoicismo? ¿Saben qué es el estoicismo? Ok, una persona. ¿Quién más sabe qué es el estoicismo? Ok, 2 personas. ¿Quién más sabe qué es el estoicismo? ¿También, Katy? Ok, entonces 3 personas. ¿Qué es el estoicismo para no enredarme más en ello? El estoicismo viene de la filosofía griega y tiene 2 frases que son clave. La primera frase se llama amor fati y la segunda, memento mori. Otra vez, las 2 frases. La primera es amor fati, la segunda, memento mori. Ahora, ¿qué significa amor fati? Amor fati significa amar el destino. Es decir, como persona madura, tienes que aprender a diferenciar algo. ¿Qué es lo que sí está en mi control y qué es lo que no está en mi control? ¿Por qué la mayoría de las personas sufren?
quieren enfocarse en qué? En lo que no pueden controlar, en lo que no puedo hacer. Es que quiero que mi pareja cambie, es que quiero que mis hijos hagan esto, es que quiero que mi jefe no sea tan mala onda. Y entonces todo su foco de atención, ¿en dónde está? En lo que otras personas hacen. Ahora, ¿yo tengo el control de las otras personas? No. Entonces, el primer principio del estoicismo, ¿qué es? ¿Me regresa qué? Mi responsabilidad. Tengo que aprender a diferenciar lo que no está en mi control y lo que sí está en él. Y es ahí donde por eso viene esta frase. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, porque ni siquiera la identifico, pero ya identifiqué que no puedo cambiar algo, entonces nos encontramos ante un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Cambiarse a uno mismo. ¿Eso qué significa? Ya me regresé la responsabilidad. En vez de empezar a culpar al otro, tengo que tener ese... ¿Por qué ocupa la palabra desafío? Porque se necesita tener valentía para poder reconocer lo que yo tengo. Es más fácil proyectar lo que yo tengo en el otro. Ah, es que mira, tú eres bien chismoso. ¿Y por qué no, tú no te ves como chismoso? Es que tú haces esto. Pero todo es un reflejo de lo que tú puedes manifestar. ¿Sale? Entonces, eso es el amor fati. Pero el amor fati no significa resignarse, sino más bien es resignificar. Resignarse es cuando dices, bueno, pues esto es lo que hay, pero tienes una sensación de dolor. Resignificar, ¿qué es? Darle otro sentido, darle otra interpretación. Un ejemplo muy tangible. Terminé con mi relación de pareja. Bueno, pues ya ni modo. No sé por qué siempre me encuentro el mismo tipo de personas. Eso es resignación. Lo estoy como aceptando, pero ¿es algo que me guste? No. ¿Es algo en lo que puedo tener control? No. ¿Es algo que me duele o me gustaría cambiar? Sí. ¿Qué es resignificación? Volver a significar. Es decir, darle otro sentido. ¿Qué aprendí de esta relación? Si no aprendo de esta piedra con la que me tropecé, entonces ¿qué va a suceder? Me voy a seguir tropezando. ¿Dónde está la clave? En empezar a agradecer. Agradecer todo lo que te sucede. Si tú tienes esa actitud, agradecer estaría en tu control o en el del otro. En el tuyo. Entonces ahí tú vas a tener una actitud diferente. Una actitud positiva. ¿Sale? ¿Hasta ahorita alguna duda, alguna pregunta, algo que alguien quiera mencionar? ¿No? Entonces, ok. Ese es el amor fati. Ahora, la segunda frase. ¿Quién se acuerda? La que dije. Memento mori. ¿Qué significa memento mori? Recuerda que vas a morir. Exacto, esa es la traducción. En México, y vean las fechas, estamos muy cerca de Día de Muertos, no nos gusta hablar de la muerte. La muerte es un tema tabú. ¿Para qué hablo de eso? Y eso inconscientemente nos hace creer que somos inmortales. Si yo no hablo de la muerte, si yo no visualizo algo, no está ahí, no existe. ¿Y qué sucede con eso? No importa que hoy tenga un problema contigo, mañana lo resuelvo. ¿Con eso qué estás haciendo? Dando por hecho que la otra persona va a estar y tú también. Creemos que somos infinitos. Tenemos tal problema de la herencia, no importa, en 2 años lo posponemos. Y como empecé, la muerte es lo único que es seguro en nuestra vida y no sabes ni cuándo ni cómo. Entonces, cuando tú le das un valor a la muerte, inconscientemente le vas a dar un valor a la vida. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y vamos a hacer un ejercicio final. Para hacer este ejercicio final, les voy a pedir algo. Van a cerrar los ojos. Desde este momento, no se vale que los vuelvan a abrir. Cierren los ojos. ¿Para qué sirve cerrar los ojos? Cuando ustedes cierran los ojos, conectan con ustedes mismos y por un momento van a apagar todo lo que está al exterior. Déjense guiar únicamente por la voz. Van a tener un aprendizaje si en estos momentos se dejan guiar por unos instantes. Imagina que vas a un consultorio. En ese consultorio
el médico te dice, tienes exactamente 1 año de vida. No hay un tratamiento, no hay una cura, no hay una salvación, solamente tienes 1 año. Exactamente al finalizar este año, la fiesta se acaba. Ahora, en tu mente di, ¿qué es lo que sentirías y qué pensarías al salir del consultorio? ¿A quién llamarías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ahora comienza a pasar el tiempo. ¿Cómo serían esos primeros 6 meses posteriores al diagnóstico? ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? El tiempo sigue pasando. ¿Qué harías tus últimos 3 meses? ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? ¿Con quién hablarías? ¿Quién estaría cerca de ti en ese momento? Ahora, el tiempo sigue pasando el tiempo, llegas a tu última semana. ¿Qué harías y qué pensarías esa última semana? ¿Cómo la ocuparías? ¿La ocuparías o perderías el tiempo? El tiempo sigue pasando. Imagínate tu último día. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Con quién estarías? ¿Quiénes son las personas que están ahí alrededor? Y finalmente, en la última hora, ¿qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Con quién estarías? ¿Ok? Pueden abrir nuevamente los ojos. Esa es una reflexión interna. ¿Qué es lo que hace? A veces decimos, la vida es muy corta. No, la vida no es corta. Lo que sucede es que desperdiciamos mucho tiempo. Vamos llenando esas bolitas negras y pensamos que el vaso es infinito, que nunca se va a llenar, que nunca se va a romper. Al hacer este ejercicio, te aseguro que tus prioridades cambiaron. ¿Qué empezaste a definir? ¿Alguien quiere compartir algo de esta experiencia de cómo cerró los ojos? Hay todavía otro micrófono por si alguien quiere participar. Okay, allá lo tienen. ¿Alguien quiere comentar qué sintió, qué vivió? Adelante, David, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es un momento reflexivo, es un momento que estamos suponiendo, pero ¿qué tal si llega? ¿Qué tal si ese año exactamente se va a cumplir? Entonces te pone a pensar, te pone a reflexionar. Y anteriormente tuve un caso similar que nos dieron esa terapia, o bueno, se le llama terapia, y tuve un pensamiento muy diferente al de ahorita. El de hoy es ya no perder el tiempo, o es visualizarme qué es lo que voy a hacer, cómo voy a estar y con quién lo voy a pasar. Pero ya no pensar qué va a pasar, sino ya enfocarme en una meta. ¿Para qué? Para concluir en paz esa finalización de vida. Así es. Muchas gracias, David. Miren, dijo algo él muy importante. Qué bueno sería saber el día en que todo se acaba, porque tendrías tiempo de ¿qué? De acomodar todo. El detalle, ¿cuál es? Que nadie lo sabe. Y por eso lo que hace rato decía, cuando tú le das un sentido a la muerte, le vas a dar un sentido ¿a quién? A la vida. Y en todos los sentidos, o sea, podrá estar muy choteado eso, pero ¿qué pasaría si dices, qué tal si esta es la última vez que veo a esta persona? La voy a tratar de mejor forma. Va a tener mayor importancia porque va a ser la imagen que puedo dejar. Va a ser con lo que esa persona se va a quedar. ¿Qué pasa si esta fuera la última vez que estoy trabajando en esto? Lo voy a hacer con mayor gusto. Entonces fíjense cómo el darle valor a la muerte te va a resignificar todo absolutamente. ¿Qué sucede si esta vez fuese la última que comiera esto? ¿Va a tener más valor? Sí.
¿Va a tener más sabor? Sí. Cuando somos conscientes del final, empezamos a valorar el camino. Adelante, por favor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como la conferencia pasada con el doctor Pandita, que tenemos que abrazar como si fuera la última, porque no sabemos cuándo ya no volvamos a hacerlo, saludarnos y aprender a darle valor a la vida, a las cosas. Exacto. Y ya no vivir, como lo dice usted, pensando en querer cambiar lo que no podemos. Exactamente. ¿No? Muchas gracias. Miren, yo empecé hablando del proyecto de vida, porque ¿cómo nos han enseñado la vida? En tener. Si yo te hubiera preguntado al principio, ¿cuál es tu proyecto de vida? Todos dicen, pues tener una casa, tener una familia. O sea, todo es tener, tener, tener. Cuando tú hablas de ser, el concepto cambia. Cuando tú haces este ejercicio, empiezas a descubrir qué es la felicidad para ti. Al hacer esta actividad pasaste por todas las etapas del duelo. ¿Por qué? Seguramente al salir del consultorio dijiste, esto no es cierto, esto no va a pasar, lloras, te desesperas y todo es trágico. Pero conforme el tiempo fue pasando, ¿qué ocurrió? Empezaste a darle valor a lo importante, o sea, a aceptar si este es mi último año, lo acepto, lo abrazo, eso es abrazar el destino, eso es el amor fati, y después le empiezo a dar un valor a la vida, porque soy consciente ¿de qué? De la muerte. Ahí tienes ahorita una clave de cómo empezar a encontrar tu sentido de vida. ¿Por qué? Con lo que te quedaste en la última hora, ¿qué creen que signifique lo de la última hora? Lo más valioso, lo más importante para tu vida. Hay muchos que dicen, pues empezaría a viajar. ¿Y por qué no lo haces desde ahorita? ¿Por qué hasta que tienes ese ejercicio? Entonces, ahí es donde tú encuentras la felicidad. Porque la conferencia dice la búsqueda. Ahorita yo les dije encontrar. Pero ese es un título solamente para llamar la atención. Pero la felicidad no se busca. La felicidad no se encuentra. No es una olla mágica llena de monedas de oro que está al final del arco iris y donde tu único trabajo va a ser ver si la encuentro o no la encuentro. Tener mi pareja ideal, porque así es como nos han enseñado las cosas en el chip social. Todo en algún momento se va a aparecer por arte de magia y listo. Ya mi vida se resolvió. No se busca, sino que más bien se construye. ¿Puedes tener una olla llena de monedas de oro? Sí, pero ¿qué tienes que hacer primero? Conseguir la olla y moneda a moneda construir esa felicidad. Entonces no se busca, no se encuentra. La felicidad se construye. Entonces con esto empiezas a darte cuenta de ese valor. Hoy aprendiste varias cosas. Primero, hacer un reconocimiento de tu vaso. ¿Cuántas bolitas de cuántos días han sido positivos? Los de colores. Y también cuántos días has desperdiciado. Aprendiste el chip social, que es una rueda de hámster, que la mayoría de veces nada más corre y corre y corre y no llegan absolutamente a nada más que al vacío existencial. Aprendiste dos frases de la filosofía estoica, el amor fati y el memento mori, y al final también encontraste con este ejercicio lo que te da la felicidad. Entonces, de a construirla, esto empieza a ser una removida a lo mejor mental, emocional, y esa era mi intención, ¿vale? Pues la siguiente, por favor. Muchas gracias, eso era lo que les quería comentar. Ahí está mi contacto por si alguien le quiere tomar una foto, cómo me encuentran en redes sociales. Ahora, si alguien quiere hacer preguntas o tiene dudas o algo que les haya significado el ejercicio, los escucho. Adelante, por favor. Pase. Buenas tardes a todos.
El último ejercicio me pareció genial porque noté algo en ese pequeño momento que fue la velocidad a la que yo en mi caso particular vivo. Es así como muy intenso y me pasó algo muy, lo que dices, ¿no? La negación en mi cabeza fue, no, tengo que buscar la cura, tengo que buscar curarme. Y a los 6 meses en ese periodo de ese año me di cuenta que tenía que poner los pies en... Ajá, sí. Y la verdad estuvo muy, muy, muy bien, sí, me conmovió en lo particular. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario que quieran hacer? ¿No? Ok. Acá el micrófono, porfa. A mí también me pasó que yo ya había hecho el ejercicio tanto estando de ambos lados, ¿no? Yo aplicar como este tipo de visualización y haberlo hecho yo de este lado del escenario, ¿no? Y me pasó igual algo muy curioso que cambió demasiado mi perspectiva, mi momento, como mi año ideal o mi momento de lo que yo pensaría en el último día, cómo va cambiando conforme la vida. Tenía ya tiempo que no lo hacía y ahorita fue algo totalmente diferente y pues que vamos como cambiando respecto a cómo va cambiando nuestra vida. No es un sentido único y que se va pues construyendo conforme vamos avanzando en eso. Y otro comentario que quería hacer, sí, aparte de felicidades, la verdad, una excelente ponencia, también en cómo, en respecto al proyecto de vida, creo que parte muchas veces también de no poder encontrar este sentido es que lo vivimos respecto al otro, ¿no? O sea, como el poder quitarnos ese chip social y realmente enfocarnos en esas preguntas de ¿a mí qué me hace feliz? ¿Realmente yo quiero esto? ¿Realmente esta es la forma en la que para mí es lo correcto? ¿O es la felicidad? ¿O es la forma de educar? ¿O es la forma de la pareja que quiero tener? ¿O de la forma de la relación que quiero tener? O sea, como que esas preguntas de hacer ¿yo qué es lo que a mí realmente me hace feliz? Es lo que a veces se nos dificulta. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Miren, yo le llamo chip social porque así lo entendimos mucho más práctico. Eso, si lo buscan en libros, se llama inconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Son ideas o expectativas, como decía hace rato, que nos han introyectado. Y dijiste algo muy importante. El primer paso el día de hoy, ¿cuál es? Quitarse la venda de los ojos. No puedo resolver un problema que ni siquiera tengo identificado. No puedes ver una solución donde antes ni siquiera seas consciente del problema. A lo mejor por educación estamos programados a pensar, a sentir y a actuar de cierta forma. Y lo que les dije, hoy la intención ¿cuál es? Empezar ¿a qué? A despertar la conciencia, a irse quitando poco a poco esa venda de los ojos. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Listo. Adelante. Sobre todo el aprendizaje que nos deja este ejercicio, que debemos de aprender a valorar lo que tenemos y lo que vivimos y darle toda la importancia, porque solo así vamos a ser felices. Así es. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades, doctor. A nosotros como profesionales nos enseñan siempre el empoderamiento cuando nosotros enfrentamos alguna situación con un paciente. De hecho, es como un chip que muchas de las veces nos hacen más en enfermería, ¿no? Que es parte de nuestras herramientas para poder enfrentar las diferentes circunstancias. Hoy es una buena reflexión el empoderarnos de la vida que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Lo que platicaba yo hace rato con unos colegas profesionales, vívelo, disfrútalo, porque no lo vas a volver a vivir lo que estás pasando el día de hoy. Exacto.
A veces se nos olvida la prioridad de la felicidad y nos volvemos máquinas creadoras de trabajo y de necesidades físicas y olvidamos muchas de las veces las espirituales y las biológicas, que son parte de los sentimientos y la felicidad del ser humano, ¿no? Entonces es una muy buena reflexión la que considero hoy que nos llevamos como profesionales, porque tenemos que saberlo dirigir y para muchos de nosotros es tiempo de volver a retomar el timón para poder realmente buscar la felicidad. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias. Sí, recuerden, no es un día más, al contrario, siempre va a ser un día menos. Por eso lo del jarrón. Y el estrés, personal de salud, ¿viven con el estrés? Todos los días. ¿Vale? Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero, antes que nada, felicitarlo. Muy bonita ponencia. Yo creo que también es buscar un equilibrio. Yo creo que yo como personal de salud, como enfermería, siempre nos inculcan el que un estado de equilibrio es igual a salud, por así decirlo. Entonces, yo creo que también es buscar un equilibrio en el aspecto de que no se romantice el siempre buscar justamente esto, porque si no también nos creamos esa lucha constante contra la sociedad, dado que, por ejemplo, yo me empodero, yo digo, no, yo voy a luchar por lo que yo quiero, tal vez, no sé, después de esta dinámica, yo comparto lo que yo en todo momento apliqué, fue el estar con mi hija, ¿no? El estar, pues dar todo lo que yo tenga en cuestión de amor, de compañía, toda esa parte emocional. Pero también es importante, por ejemplo, entender que no es nada más eso, ¿me explico? Porque hay muchas necesidades que, por ejemplo, yo puedo decir, pues mi felicidad es estar pegada a mi hija y de ahí no salir. Pero también uno tiene que trabajar para poder llevar dinero a casa, para también de ahí salir adelante. Y yo creo que mucha gente que incluso está en una etapa terminal, también se ha observado eso, que a lo mejor quisiera, pues no sé, dedicar ese año a solo descansar, ¿no? Pero desafortunadamente tiene que, como un adulto mayor, como usted lo dijo, al final llega un momento en el que por más que digamos, bueno, ya le toca descansar, ya tiene que estar en casa, pues desafortunadamente a la fecha tiene que seguir trabajando. Entonces, en esa parte yo creo que sí es buscar un equilibrio en donde no se romantice el siempre ser un luchador, en el aspecto de ir contra todo, porque yo puedo decirle, o sea, cansa, es cansado tratar de buscar esa como justicia o esa parte de decir, bueno, voy a luchar por lo que yo quiero, cuando sabemos que la sociedad es un monstruo muy grande, que muchas veces controla todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que es buscar un intermedio, porque pues también podemos llegar a un punto en el que empoderamos en exceso y muchas veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Claro. Sí, y bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, y totalmente de acuerdo con eso. Hoy a lo mejor el objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? Como les decía hace rato, despertar los ojos. Más bien abrir los ojos, despertar como de ese estado de conciencia. Pero hay que tener un equilibrio entre ¿qué? Entre todo. Ven lo que hace rato les dije. Más que un buscador, es tener el deseo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Porque, por ejemplo, hace rato también decía, sí hay que trabajar, pero ¿cómo se trabaja mejor? Sabiendo educación financiera, sabiendo temas de pareja. Entre tú más conozcas, más que buscar, entre tú más, a lo mejor ahí la personalidad que tú decides cuál es la que quieres adquirir o cuál es la actitud que quieres tomar, pero sería de seguir aprendiendo. Si aprendo más de educación financiera, ¿cuáles van a ser mis resultados económicos? Un desarrollo. Si yo aprendo más temas de pareja, educación para la pareja, ¿cómo va a ser la calidad de mi relación? Muchísimo mejor. Entonces, si es ese equilibrio, hoy es dentro de todo un proceso, sí, sería llegar como, no nada más es motivar, no nada más es motivar por motivar y, ay, sí, qué bonito siento, ¿no? Simplemente hoy es abrir los ojos y sobre eso seguirse desarrollando, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto.
Bueno, agradecemos. Creo que a lo largo de estas ponencias siempre le he puesto una palabra a cada ponencia. Y creo que el día de hoy yo de manera personal le podría edificante. Fue muy edificante esta ponencia porque nos ocupamos en el hacer y no en el ser. Muchas gracias por despertar nuestros sentidos, nuestros ojos, y a nombre del comité le damos un pequeño reconocimiento y agradeciendo tan interesante ponencia. Muchísimas gracias.